avanzamos entonces con lo que es la prefactibilidad técnica, en realidad prefactibilidad del mercado. Y esto es uno de los tópicos que tiene que ver con la determinación de niveles de precio y proyecciones, junto con el análisis de localización que está dentro de él. Aquí hay un extracto también de algunos trabajos de título. El trabajo de título, tomé uno solamente, porque en realidad uno puede tomar lecciones aprendidas y ustedes pueden tomarlo también del proyecto de título con el cual se están guiando y sacar algunas conclusiones. Aquí fíjense lo que está ocurriendo. Dice determinación de niveles de precio y proyecciones, que es el título del 2.6. Si uno sigue la letra, dice en toda empresa el precio tiene doble implicación a la vez que estima la demanda. Eso pareciera ser un juicio de valor. Si no es juicio de valor, se debiese ir citado. A pesar de que esta parte prácticamente como son precios, todo se colecta desde el campo, así que no debiesen aparecer referencias, salvo que usted saque a la luz algunas definiciones. Algunos memoristas se confunden por acá y empiezan a sacar definiciones de precio. El precio es, los niveles de precio empiezan a sacar definiciones que más encima no citan. Entonces, si no quiere citar, no ponga definiciones. Aquí se da por sentado que quien está revisando su proyecto de título es alguien que conoce la materia y sabe lo que es el precio, sabe lo que son los niveles de precio. Lo que le interesa al que está evaluando esto es cuáles son los precios, ¿sí? Cómo llegó al precio, dónde está el mercado, qué variables consideró para estimar el precio, cómo determinó el precio. Lo determinó a través de lo que está diciendo yo, que era costo más utilidad, que es lo que no habría que hacer, o lo hizo a través de un cuestionario haciendo consulta a las personas cuánto estarían dispuestas a pagar. Esas son las cosas que interesan levantar en esta parte de la presentación del proyecto. Luego viene determinación del precio sufre como consecuencia de los, sufre como consecuencia de los siguientes hechos. El precio elegido influye directamente en el nivel de la demanda. El precio de venta determina directamente la rentabilidad. Si se dan cuenta, esto es como teoría, o sea, podría servirle al vecino. El precio de venta elegido influye en la percepción global del producto, la marca, y contribuye a su posicionamiento. El precio es considerado como un signo y por lo tanto un elemento constitutivo de la imagen de la marca. Todo esto que está aquí da la impresión que lo sacó de alguna parte, seguramente fue así, pero no está agregando valor al proyecto porque a nosotros nos interesa el precio. Sería bueno aquí establecer que el precio se obtuvo a través de un cuestionario en el cual las personas que contestaron eran de esto, o aquí establecer los mecanismos con los cuales usted llegó a estos valores. Aquí ya se puso interesante, fíjense, en la parte tabla 7.6, tabla 7, por cierto, no estaría bien porque debiese decir tabla 2.7, que sería la tabla 7 del capítulo 2. No va a un solo número, son dos números. El primero es el capítulo y el segundo el número de la tabla. Aquí debiese haber dicho tabla 2.7 o tabla 2.7, 2-7. Precios de competencia. Ahí aparece la competencia, ¿sí? Wenger House, tortas, pasteles sin azúcar, Comuna de Las Condes. Y estos son los valores, 22 a 25, precio mínimo máximo, y pasteles de 1.400 a 2.500 pesos. Los precios, claro, efectivamente uno es preguntarle al cliente y lo otro es ver cuál es el precio de mercado. Y el precio de mercado implica necesariamente ir a recorrer los lugares donde se supone está promoviéndose o vendiéndose el mismo producto que yo estoy vendiendo y ahí tomar el precio y consignarlo en tablas, como aquí aparece. Y ahí, aquí se puso el precio menor, el precio mayor, 22 a 25, 1.400 a 2.500. Eso sería una forma. Si es que está disponible en el mercado, uno sale a buscar, hace el estudio en términos de ver cuánto es los precios que se van repitiendo, cuál es el precio más caro, el precio más bajo, y ahí saca su conclusión de cuál vendría siendo el precio. Ahí aparece como ejemplo tortas de 10 personas. Desde el punto de vista de la proyección de los datos, o en este caso del precio, dice, será de 11.300 unidades aproximadamente, ya que los precios estarán estandarizados para cumplir con la estrategia del mercado planteada. Y asegurar un ingreso seguro dentro del rubro. Los precios serán estos. Y ahí define
el precio de los pasteles, las tortas, los cuchuflí, los alfajores. Fíjense que tiene 1, 2, 3, 4. Cuatro productos que se supone va a tener que entrar a maximizar para obtener los ingresos. Y ahí es como les digo yo que hay que, se entra una especie de conflicto porque cuando uno lee 11.300 unidades, la pregunta es, ¿se está refiriendo a los pasteles? ¿Se está refiriendo a las tortas? ¿O se está refiriendo al conjunto completo? Y la pregunta obvia es, bueno, entonces, ¿cuánto va a vender de pasteles? ¿Cuánto va a vender de tortas? ¿Cuánto va a vender de cochuflí? Que maximicen los ingresos y dé un total de 11.300. Eso habría que ponerlo en una función objetivo, ponerle las restricciones y eso ahí daría cuánto tendría que vender de cada uno. Eso es lo correcto. Eso es lo que habría que hacer a través del sistema de, digamos, del álgebra que nos permite determinar función objetivo que se puede hacer con Excel y usted lo puede hacer con Solver. Pone la función objetivo, pone sujeto a todas las restricciones que quiera establecer y le va a dar y le va a resolver el sistema. Si no, la otra opción es que usted trabaje simplificando todo esto, trabajando con una unidad de servicio que tendría que definir, ¿sí? Fíjense, 11.300 unidades, pero no dice de qué. Y esas unidades habría que definirlo. Por eso es tan importante el momento de determinar los ingresos P por Q, qué es lo que es Q, definir cuál es el Q. Y el Q va a estar definido en función del número de productos o número de servicios. El problema lo tenemos cuando tenemos muchos productos o muchos servicios. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el caso de los restaurantes. El restaurante tiene varios platos. En el caso de los que, por ejemplo, viveros, hay varios tipos y variedades de plantas ornamentales, plantas frutales, entre otros. Los que a lo mejor están también en un caso de botillería. Ahí también, no solamente va a vender vino, no solamente de vino vive el hombre, sino también de ron, a lo mejor puede ser de pisco, vaya a saber uno, seguramente hay varias alternativas. Entonces, la pregunta es, ¿cuál va a ser su unidad? ¿Va a ser el ron? ¿Va a ser el vino? ¿Va a ser el pisco? ¿O va a ser un conjunto de? Entonces, lo que uno puede hacer para evitar lo que habría que hacer correctamente, insisto, lo que habría que hacer es maximizar una función y que habría que determinar exactamente cuánto de pasteles, cuánto de torta, cuánto de pisco, cuánto de vino, cuánto de ron. Para evitar eso, sobre todo cuando son varios, porque aquí simplificó, ya llegó a 4, eran bastante más. Ahora, ¿cómo llegó a estos 4 con el cuestionario? El cuestionario permitió dar de baja otros productos que tenía previsto desarrollar que no se hicieron. Eso no significa que después no los hagan en el estudio verdadero, ¿sí? Sino que es solamente para simplificar el estudio. Karen creo que tiene una consulta, creo que estoy a pantalla. Sí, profesor. Dale. En el caso de la mejora, ¿esta parte se trabajaría de algún método distinto? ¿Se omite, profesor? Sí, en canto de los niveles de precio tendríamos que ver alternativas de ahorro, pero ahí ya nos vamos en un paño distinto a lo que está el resto de sus compañeros. Yo prefiero que nos juntemos para explicarle eso porque Ok, es bastante de lo que habría que hacer acá con niveles de precio, ¿vale? ya, profesor. Gracias. Podemos ver eso sin problema. Entonces, volviendo al asunto, ¿qué es lo que habría que hacer para evitar esta función de maximización? Lo que hay que hacer es definir una unidad de servicio, y esa unidad de servicio se puede definir como una especie de consumo promedio, ¿sí? El consumo promedio, que puede ser a lo mejor un pastel, una torta, 2 cuchuflí o alfajores, más la torta, bueno, es un promedio, y el promedio eh, debiese ser calculado ojalá ajustándose al comportamiento de la demanda, y el comportamiento de la demanda tiene generalmente comportamiento gaussiano. O sea, hay pocas personas que compran productos o tortas carísimas y por otro lado la gran mayoría compra tortas promedio y también no son muchas las personas que compran lo más barato, ¿sí?
En general, lo que tiende es que se distribuye en forma normal las compras, pero eso es un supuesto, porque también podría ser una distribución de tipo triangular. Eso lo podrían ustedes ya hilar un poquito más fino con el cuestionario, identificando cuál vendría siendo la distribución de lo que les estoy comentando. Pero, ¿cuál vendría siendo entonces el consumo promedio? Tendrían que hacerlo en función de la estimación de los tres valores, que seguramente la conocen. Yo insisto, no quiero repetir esto, y que seguramente ya lo vieron, pero me parece bueno incorporarlo. ¿Qué es lo que habría que hacer? Es fácil conseguirse cuál es el más caro, cuál es el precio más alto. Es fácil también identificar cuál es el precio más bajo, a partir de la revisión que uno hace mirando el mercado. Entonces yo veo botillerías, seguramente hay límites en donde el vino de cierta marca, de cierta, eh, no sé, de qué tipo de cepa o de qué nivel, si es premium o gran reserva, lo que sea, seguramente tienen límites, o sea, no puede ir más bajo que, porque tendría siendo casi el precio-costo. Y más alto va a depender de cuáles vendrían siendo los elementos adicionales que van incorporando, dónde se esté vendiendo. Pero generalmente siempre se puede hacer esto de buscar el más caro, el más bajo, y el precio de mercado que estaría entre medio, ¿sí? ¿Cómo se calcularía entonces el precio estimado? En este caso vendría siendo como el consumo estimado, con la función de la estimación de los tres valores, en donde uno pone acá el más caro, el más barato, el precio promedio, y este vendría siendo la forma de promediar. No es un promedio aritmético, porque ahí estoy asumiendo que tienen todos igual de probabilidades de que ocurra, y en realidad no es así. La gran mayoría de las personas apunta hacia el precio promedio, más que al más caro, porque no todos tienen la disponibilidad para hacerlo, y eso de alguna manera se corrige con esta ecuación. Esta ecuación está a función de los sigma. Aquí habrían 6 sigma. Aquí hay una probabilidad, que hay 4 veces probabilidad y una probabilidad. Entonces 1 más 4 llevamos 5, más 1 6. Y por eso está dividido por 6. ¿Vale? Entonces, ¿qué habría que hacer? Calcular este valor. Y ese valor vendría siendo el consumo promedio que yo tengo en mi botillería, el consumo promedio que yo tengo en el restaurante, el consumo promedio que tengo en un vivero. O sea, persona que visita mi vivero, en promedio consume esto. Hay personas que llegan, están en este lado, vale decir, los que compran lo más caro. Hay otros que compran una sola cosa y se van, y la gran mayoría compra esto. Entonces, en promedio, el consumo promedio es ese. Entonces, de esa manera yo voy a determinar un consumo promedio, que va a ser un valor, y que después lo multiplico por la cantidad de clientes. Y ya los tengo corregidos por este tema de las desviaciones, de las 6 desviaciones, del 6 sigma, y de esa manera puedo determinar mucho más fácil los ingresos, P por Q, ¿vale? Ahí obtengo los ingresos. Entonces, Profesor, disculpe, una consulta. Respecto a la estimación de estos precios, nosotros tenemos que buscar el valor de mercado, a cuánto se vende efectivamente, no al valor de adquisición, ¿cierto? se supone que, por ejemplo, en el caso de esto que tenemos aquí, fíjense, pasteles, tortas, cuchuflí, alfajores, se entiende que estos precios, supongamos que fueron leídos desde el mercado, a pesar de que estos son los que se definieron. Usted dice, bueno, lo más barato que me compra acá son 500, 100 pesos, aquí aparece de cuchuflí, es muy baja la desviación, habría que hacerlo para cada uno. Lo mejor sería tomar todos estos y establecer un precio mínimo, un mínimo precio, el máximo que es el que se cobra más por el mismo valor, por el mismo producto, perdón, y el precio promedio que vendría siendo el que está en el mercado. El precio promedio es el que está en el mercado, que se supone debiese estar entre, si miramos acá abajo, debiese estar entre 22 y 25. El precio promedio está entre el más bajo y el más caro. Y aquí en pasteles está en 1.400 y 2.500, está ahí entre medio. ¿Sí? Eso es. Ya, profesor. Entonces lo haríamos de cada uno de los productos que escojamos o que seleccionemos. Eso les va a dar esto. Eso les va a dar un precio aquí.
Y luego habría que buscar también la forma de promediarlos para obtener el consumo promedio. Entonces el consumo promedio, supongamos que va a estar dado por un pastel, 2 pasteles, una torta, no sé cuál va a ser el ponderado, porque lo que necesitamos es un consumo promedio. En promedio, la persona que va y me visita consume en promedio, supongamos, 12.000 pesos. Que en realidad lo podríamos hacer sencillamente acá. Podríamos sumar 2, 25, 100 y 500, dividir por 4, y eso nos da el promedio aritmético, porque ya corregimos la desviación del consumo que tienen cada uno de esos productos. Y ahí ya tendría un consumo promedio corregido. ¿Cómo lo corrigió? Con lo que expliqué anteriormente. Este promedio usted no lo sacó, 1.400 más 2.500 dividido por 2, le dio el precio promedio. Acá 22 más 25 lo dio por 2, le dio el precio promedio. No, lo hizo con la estimación de los tres valores. La estimación de los 3 valores le dio cada uno de estos. Y luego lo puede promediar y eso le da el consumo promedio. Ah, ya, perfecto. Ahora sí, muchas gracias. Ahí sí. Entonces después las personas interesadas, usted va a asumir, y este es parte del supuesto, que van a consumir 11.300 unidades a un consumo promedio que vendría siendo el promedio de lo que está acá. ¿Sí? Seguramente, por supuesto que va a ser mucho más bajo que 25. ¿Sí? Ya. Eso ya lo explicamos. El análisis de la localización. El análisis de la localización aquí lo que interesa es que ustedes de alguna manera justifiquen por qué lo van a hacer en Villa Alemana, por qué lo van a hacer en Las Condes, por qué lo van a hacer en la ciudad de Ollvalle o en Puerto Aysén. Entonces, hay que buscar una herramienta, una metodología que no esté sujeta a elementos subjetivos que de alguna manera puedan ser un flanco abierto al momento de decir, bueno, ¿y por qué usted eligió este lugar? No, porque me gustó, porque yo tengo un terreno ahí. En realidad no debe ser esa la respuesta, sino que en realidad es basado en algún método que, considerando una serie de factores, se llegó a la conclusión que es el mejor lugar. Y de los métodos hay por lo menos 2 que son bastante simples de implementar, de desarrollar, y la idea es que puedan aplicar al menos uno, así que tampoco entusiasmarse con esto y hacer 2 porque hay muchas cosas por hacer en lo que es el trabajo. Entonces, en vez de usar 2 métodos, ocupe uno solo y ese tiempo, esas HH que van a quedar vacantes, utilícela en mejorar los aspectos de la estimación de la demanda, la oferta. Siempre hay algo que hacer acá. Entonces, no trabaje de más, haga uno solo, porque eso es lo que se exige y es lo correcto. No es redundante utilizar un segundo método. Aquí aparecen algunos elementos que fueron considerados para el análisis de la localización. Concentración de la demanda, competencia existente, arriendo local cercano al público objetivo. Para la realización del proyecto se ha tomado como mercado objetivo la comuna de Buin, de la región metropolitana, específicamente en el Strip Center Paseo Buin, ubicado en la calle, ahí dan exactamente incluso la calle y todo. El detalle es que hay que definir por qué es este lugar y por qué no otro. Y eso a veces se da por sentado que ese lugar es porque, insisto, ahí se señala de que no, es que es mi propiedad, es la propiedad de mi cuñado, de mi vecino, no sé de quién, pero ese no es el punto. Lo que interesa acá es justificar en forma razonable de por qué ese es el mejor lugar para poder levantar este negocio. Y de hecho, perfectamente después puede poner ese factor, que el terreno, supongamos, ya existe, o el terreno está disponible, o el terreno forma parte de los activos, podría ser considerado después en el análisis posteriormente, pero antes, a priori, tiene que hacer este análisis para llegar a la conclusión, independiente que usted ya tenga claro que lo hace en ese lugar. Ahora tiene que justificarlo con un método. Eso es el llamado. Aquí vemos. Bueno, aquí siempre se estila poner mapas
Google Maps de esta forma o no, pero un mapita donde se supone están las 3 localidades. En general se exigen 3, ¿sí? 3 localidades. Y se hacen a través de este método, que es uno de los más conocidos, que es el método puntuación, en donde uno pone la zona, que debería aparecer, supongamos, Puerto Aysén. Si es que es Aysén, entonces localidades de Aysén. Si es que no es Aysén, sino que es Chile, entonces podría ser Calama, podría ser Viña del Mar, podría ser Concepción. Son 3 ciudades. Y las 3 las pondero. Y ahí veo cuál es la materia prima disponible. Si aquí está en Calama la materia prima, entonces va a tener más puntaje Calama respecto a las otras 2 ciudades. Cercanía al mercado, Viña del Mar, porque está más cerca del mercado, ahí va a tener más puntaje Viña del Mar. Costos de los insumos, los que se consumen o los insumos están más cerca de Concepción, o porque ahí está la planta, entonces ahí ya tiene más puntaje de Concepción. El clima, mejor la zona central, materia, mano de obra disponible, es indiferente prácticamente el mismo precio, o puedo decir, no, en realidad es más caro en Calama, así que ahí debería tener menos puntaje porque es más cara la mano de obra. Y eso lo ranqueo, voy multiplicando término, aquí multiplico 0,35 por 5, me da la puntuación de la A, 0,35 por 5 me da la puntuación de la B, y 0,35 por 4 me da la puntuación de la C. Los sumo, y aquella que me da la mayor cantidad de puntaje, esa es la localización que yo voy a utilizar. Claramente estos son ejemplos, por supuesto que uno esperaría que ustedes pusieran factores específicos, porque esto le sirve al vecino, no debiesen copiarlo, sino que debiesen poner algo más concreto. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, en el caso de las láminas o de los servicios digitales, ventas de cuentas digitales, cuáles son los insumos. Entonces, supongamos que las láminas requieren un producto o una materia prima particular X, y supongamos que la lámina entonces requiere de alguna materia prima en específico, y eso es lo que se pone, no se pone materia prima, sino que se pone la materia prima en específico. En el caso de los viveros también podría ser plantas, cercanía a plantas o a distribuidores de plantas ornamentales. Entonces ahí ya le estoy dando una especificidad a que ese proyecto, por lo menos este análisis de localización, ya no le va a servir a Eduardo, porque Eduardo está viendo colectivo. O sea, por más que lo quiera ocupar, no lo va a preocupar porque dice plantas ornamentales. Entonces, así deben ser hechos los análisis de localización para que sean específicos a su proyecto, hecho a la medida. ¿Profe? Ahí en el análisis también tenemos que considerar el valor del arriendo del local, del sector. Es uno de los tópicos. Aquí por eso es un ejemplo solamente. Es una buena, sí, me parece bueno considerarlo como factor. Efectivamente empiezo a averiguar cuáles son los arriendos, y si el arriendo, supongamos que en las 3 localidades cuesta, por decir un valor, 10 UF, 10 UF, 10 UF, no me sirve para tomar decisión. Entonces lo saco, que no me agrega un elemento diferenciador, porque pone en la medida que sean distintos. Igual no me permite tomar ninguna decisión. Fíjense, los valores aquí, calificación son todas distintas. 554, 833, 787, 247, 566. Si hubiésemos tenido, por ejemplo, un 555, ni siquiera lo considero en el estudio, porque da lo mismo en la mano de obra. ¿Por qué? Porque tiene el mismo puntaje. ¿Y cómo llegó al mismo puntaje? Porque tiene el mismo valor. Entonces, ¿cuáles son los factores que yo debiese incluir? Aquellos que me permitan tomar decisión. ¿Y cuáles son esos? Los que son distintos. Precios distintos. Este es más barato, este es más caro, me sirve. Todos son igual de caros, no me sirve, porque tengo que asumir el costo, el mismo costo en todos. Entonces, ese vendría siendo como el criterio para ir incorporando estos factores. Luego, ¿cuántos factores? Se espera como mínimo 4. Aquí hay 5, más que bien, pero 4 es lo mínimo. 2 es muy poco, 3 también. 4 hacia arriba. 4 hacia arriba para poder ocupar este método, que es relativamente sencillo y fácil. Que si lo comparamos con este es el método de localización, el método de Brown y Gibson, que es un poco más sofisticado porque se tienen que llenar unas tablas
pero si uno lo mira, no es tan complicado. El método preferencial de localización obtiene también un buen desempeño al momento de hacer una localización. ¿Por qué razón? Porque este método, a diferencia del anterior, entrega elementos objetivos y subjetivos. Entonces esto me permite orientar a veces las decisiones hacia un plano más emocional, que estaría por este otro lado, que a un plano más objetivo. Aquí entra solamente costo, aquí entran más bien temas de impresiones, temas de subjetivismo, temas de corazón, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces, ahí va a depender. Si uno es a lo mejor más pragmático, seguramente a lo mejor va a ponderar el K con 0,8. 80% se explica con factores objetivos y un 20% solamente con factores subjetivos. O al revés, si quiere ser más político que técnico, entonces le puede ponderar un 90% subjetivo y solamente le asigna un 10% de factores objetivos. Y toma la decisión desde el punto de vista más político que técnico. Eso es la virtud que tiene este método. Un método de la medida preferencial de localización, y que hay muchos ejemplos resueltos. Lo único que tendría que hacer usted es ir asignándole valores a cada uno de los que están en la tabla y hacerlo. Este método, como es más complejo, aquí basta con tener 3. ¿Se hicieron cuenta? Bueno, más que 3 factores, que en este caso se piden 4, de ahí de 4 hacia arriba. En cambio, este otro método, como es más complejo, basta con 3. Basta con 3, el método de la medida preferencial de localización. Eso es más o menos el mensaje en esta sesión. No sé si hay dudas, consultas de lo comentado.